Ruby era una conejita pequeña que vivía al sur de Colombia, una zona extensa y de un verde asombroso donde las cordilleras se extienden largamente hasta el Perú. Allí vivía con sus padres. Este era un pueblo alejado, donde el silencio enfrasca el tiempo. Ruby, quien desde pequeña se caracterizaba por ser una conejita muy tierna y amigable, iba a la escuela de su pueblo en compañía de sus hermanos y amigos. Llegar al colegio les tomaba poco más de hora y media, porque debían recorrer largos tramos de trochas y carreteras sin pavimentar. Siempre iban formados uno tras otro, caminando y cantando, alegres, inocentes, ansiosos de llegar a su escuela. La vida en Cornito, nombre del pueblo de nuestra protagonista, era muy tranquila y los días transcurrían en total calma. Este era un pueblo de casas alegres, con habitantes que se dedicaban a producir desde la tierra, la cual les daba sustento diario. Las parcelas de la familia de Ruby tenían por vecinos a unos amigables topos, quienes se distinguían por cultivar el maíz del pueblo. También estaban los armadillos que cultivaban lechuga y tomate. Entre ellos, los más reconocidos eran los cuyes que cultivaban papa para todo el pueblo. La familia de Ruby se encargaba de los cultivos de zanahoria y la leche para el pueblo. Las familias vivían tranquilas en sus parcelas y se encontraban cada domingo en las plazas de mercado para intercambiar los productos que cultivaban, pues estos trueques generaban un lazo inquebrantable en la comunidad. Ruby era feliz en su pueblo, con sus amigos, con su familia y en su escuela, porque allí disfrutaba de los grandes paisajes coloridos que le brindaba la tierra. Ruby amaba su territorio. Hasta que un día, el cual fingía ser común, el pueblo amaneció triste y descolorido. Aquel día los armadillos no regaron sus lechugas, las vacas de la parcela de Ruby no brindaron la leche matinal y los topos no salieron de su madriguera. Los niños, ansiosos por salir a la escuela, no entendían por qué ese día sus padres se mantenían en cama, por qué parecían petrificados. Ellos querían salir de inmediato, pero los mayores les dijeron que era mejor que ese día permanecieran en casa. La quietud se apoderó del pueblo. Ese día todos durmieron desde muy temprano, esperando que el otro día fuera normal, que la bruma gris que trae anudada la desgracia desapareciera. Al día siguiente, un gran estruendo rompió el silencio cotidiano en Cornito, y los pájaros, guardianes de los árboles, volaron asustados. Rubí, sobresaltada por aquel ruido extraño, brincó de su cama y corrió al cuarto de sus padres. El gran estruendo se iba acercando cada vez más, fuerte, intimidante, desconocido. Grandes sombras se asomaron entre los matorrales. Con pasos amenazantes y pesados hacían crujir la tierra. Eran los lobos. Con cada rugido, los lobos rompían el tiempo y el silencio. El rugido hacía temblar las paredes de las casas, el piso vibraba y los corazones de los pueblerinos se llenaban de temor. El pueblo se empezó a oscurecer. Ya no era un pueblo colorido y amigable. Sus casas, antes multicolor, ahora expresaban un color grisáceo y terroso. Eran ya parcelas tristes, con cultivos marchitos y una tierra árida, donde ya no germinaría un sentimiento ni una flor. Ya no era su territorio, y así lo reconoció Ruby. Fue mucho el tiempo que los habitantes de Cornito permanecieron encerrados, no por voluntad, sino más bien por una suerte de miedo que no les permitía girar siquiera la perilla de la puerta. El miedo los invadía. Un día, pese a su corta edad, Ruby decidió salir a dar un recorrido al centro del pueblo. Con gran sigilo saltó la cerca de la entrada y salió a escondidas de sus padres. Mientras caminaba por las calles de su pueblo, se dio cuenta de que las casas de muchos de sus amigos estaban abandonadas. Por ejemplo, la casa de los armadillos, que antes era grande y verde, de puertas de madera, con árboles de caucho en el solar,
Ahora era una casa triste, sin puertas ni árboles, solo permanecía la fachada semidestruida. Con el andar de los pasos se dio cuenta que la mayoría del pueblo estaba en las mismas condiciones. Con cada paso que daba Ruby, se preguntaba a sí misma si ese era el pueblo que alguna vez habitó, pues le parecía tan ajeno que trataba de convencerse que nada había ocurrido aún y esperaba, de manera inocente, despertarse en su cama. Volvió a su casa aprisa y muy asustada. Tenía muchas preguntas y quería hablar de inmediato con su madre. Al llegar a su casa, Ruby titubeó al hablarle a su madre de lo que vio esa tarde en el pueblo, pues como había salido a escondidas, temía ser regañada por exponerse al peligro de ser raptada por un lobo. Cuando por fin se decidió, se dirigió al cuarto y con una voz muy suave le preguntó a su madre: «Mami, ¿por qué mis amigos ya no viven acá?» «Ay, hijita, estás muy pequeña para entenderlo. Yo quiero saber, mami, quiero saber si esto que está pasando es una pesadilla», gritó Ruby. Mirando los ojos de su pequeña hija, la madre de Ruby se sintió incapaz de revelarle la verdad a su hija en un principio. Ella no quería que su hija se enterara del horror al que Cornito estaba sometido. Temía decirle que los sonidos que rompían la tranquilidad de la noche provenían de las fauces feroces de la guerra. A pesar de las negativas de su madre, Ruby siguió insistiendo, pues quería saber por qué sus amigos no habían vuelto a visitarla. Así pues, la madre miró a Ruby con tristeza y empezó a contarle lo que pasaba. Le explicó que los rugidos de los lobos eran tan fuertes que empezaron a deteriorar las casas, que con cada rugido las casas y los cultivos fueron perdiendo su color y marchitándose. Por eso, los vecinos se vieron obligados a huir, porque sus casas estaban a punto de desplomarse. Además, los lobos eran tan violentos que habían terminado por apropiarse de sus casas. Con gran tristeza, la madre le contó a Ruby que en los próximos días serían ellos quienes iban a salir del pueblo, ya que eran la última familia que quedaba. Ruby sintió tristeza por sus amigos y su escuela. No entendía por qué los lobos eran tan crueles. No era justo que tuvieran que salir de su territorio de esa manera. Aunque el sentimiento de apego a su tierra era mucho, Ruby se vio obligada a abandonar la parcela donde nació. Aquel día, mientras cargaba su pequeña maleta, Ruby prometió, mirando su casa con nostalgia, que algún día iba a volver a su tierra y que para aquel entonces aquellos lobos ya no estarían allí, pues esa tierra no les pertenecía.